es una constante diferente a 0, aquí no puse, pero debe ser diferente a 0, la sumatoria de la constante, dígame. Vi que se estaba dejando de grabar la clase, pero que ya empezó. O no sé si fue mi internet. Ah, ya. Ok. Perfecto. C es una constante. Si nosotros vemos esto, donde C es una constante, esto es exactamente si usted multiplica n veces la constante. Vamos a decir, si dice la suma de i igual a 1 hasta 4 de 5. Entonces, eso será 5 por 4, 20. ¿Verdad? Es como si sumara 4 veces el 5, 5 más 5 más 5 más 5. Porque la i corre desde 1 hasta 4. Entonces, tendría, cuando la i fuera 5, cuando la i fuera 1, 5. Cuando la i fuera 2, 5. Cuando la i fuera 3, 5. Y cuando la i fuera 4, 5. Y lo suma los 4 5 y le da 20. 5 por 4, 20. ¿Ok? Si usted tiene una constante, esto es igual. ¿Qué quiere decir? Usted la puede sacar de la sumatoria. Igualito que en una integral. Recuerde que una integral también es una sumatoria. Por lo tanto, las propiedades son iguales. Entonces, si en una integral usted puede sacar una constante, aquí también la puede sacar de la sumatoria sin que se altere la igualdad. ¿Sí? Noten ustedes, la propiedad número 3 también es una propiedad de la integral. ¿Verdad? Como la integral es una sumatoria, pues tiene las mismas propiedades. Aquí la sumatoria la puede meter a cada uno de los sumandos, ¿verdad? Quedando de esta manera. Lo que sí no se puede hacer es esto. Cuando usted esté multiplicando, tampoco en la integral se puede hacer, ¿eh? Cuando usted esté multiplicando y tenga una sumatoria así, usted no las puede separar. ¿Sí? Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. También en la integral es incorrecto. Y también con mucha frecuencia confundimos esto. ¿Verdad? La sumatoria de cuadrados en este caso. Y acá es el cuadrado de toda la sumatoria. Quiere decir, aquí primero suma todos los elementos y después los eleva al cuadrado. Aquí cada uno los eleva al cuadrado y luego los suma. Y entonces no es lo mismo. Cada uno de los elementos los eleva al cuadrado y luego los suma. Aquí primero lo suma y el resultado lo eleva al cuadrado. Entonces, ojo con eso. Mucho ojo. Dice ahora sí la media aritmética. Recuerden que la media aritmética, una medida de tendencia central. Nos va a ubicar el centro del conjunto. ¿Sí? Y entonces la media aritmética, la suma de todos los elementos entre n. Pues eso ya lo sabemos desde la primaria, ¿verdad? La suma de todos los elementos entre n. Bueno, la sumatoria de todos los elementos entre n. Ejemplo, ¿verdad? La suma de todos los elementos entre n. Todos los elementos lo ponemos de esa manera, entre n, ¿verdad? Y ahí está. Media aritmética, dice, está considerada como el punto de equilibrio. La media aritmética está considerada como el punto de equilibrio de la distribución del conjunto de datos. ¿Sí? Aquí tenemos la distribución. Una distribución. Dice, la media aritmética es 4.4. Si este fuera un sub y bajas, o no sé cómo le llaman, de esas tablas para pasearse dos personas que hay en los parques, ¿verdad? Si aquí está el punto de apoyo, y si estos puntos tuvieran un peso todos igual,
este sería el punto de apoyo en 4.4, este sería el punto de equilibrio. Quiero decir, la barra estaría perfectamente horizontal. ¿Sí? Si estos fueran chamacos que todos pesaran igual, cada uno de los puntos, esta barra estaría exactamente horizontal, quiero decir, en equilibrio. ¿Sí? Eso está ligado con el concepto de momento en física. En física, un momento es una intensidad de giro. Entonces, de este lado, esto está aplicando una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, está aplicando una intensidad de giro. Hace que la barra gire, ¿verdad? Esa intensidad es la fuerza que se aplica por la distancia que hay al punto de apoyo. Entonces, entre más alejado esté un niño, pues produce un momento más grande, ¿verdad? Porque está más alejado, justamente. Este niño produce un momento más intenso que este, porque este está más cercano al punto de apoyo, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos los momentos, nos da una intensidad de giro total. Pero si sumamos los momentos de esto, vemos que la intensidad de giro es exactamente la misma, pero en sentido contrario. Por lo tanto, se anulan y esta barra queda horizontal. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos esta distancia, pues vamos a decir que sea 1, esta distancia por 1, más esta distancia por 1, más esta distancia por 2, más esta distancia por 1, y lo sumamos, y lo multiplicamos esta distancia por 1, por 1, por 1, y este por 2, y lo sumamos, vemos que la intensidad de giro es exactamente la misma, pero en sentido contrario. ¿Sí? Ahora vemos que pusimos aquí. Debido a que si los puntos tuvieran un peso igual y el punto de apoyo estuviera en la media aritmética, la barra estaría horizontal. Eso quiere decir que si a cada uno de los puntos que están a la izquierda se le resta la media aritmética y se suma todas estas restas, el resultado sería negativo. Si hacemos lo mismo con los puntos de la derecha, el resultado sería positivo, ambos con el mismo valor absoluto. Esto quiere decir que si sumo los dos resultados, obtengo un 0. O también que si a todos los puntos le resta la media y hago la sumatoria, el resultado sería 0. Aquí estoy explicando esta ecuación. Es exactamente lo mismo que ya les expliqué, ¿verdad? Dije, esta distancia, ¿qué es esta distancia? Pues es el valor menos la media. Y luego esta distancia, ¿qué es? Es el valor menos la media. Entonces los valores menos la media aritmética, si yo los sumo todos, los de este lado van a salir con un signo. Y los de este lado, quiero decir positivos. Y los de este lado van a salir negativos. Y entonces si se lo aplico a todos los puntos, quiere decir que el resultado será 0. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Quiero decir, esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, si yo la calculo usando esta ecuación, x y menos x barra, los resultados serían todos positivos de este lado, ¿verdad? Pero si yo a 4 le resto 4.4, pues sale negativo. A 3 le resto 4.4, sale negativo. Todos saldrán negativos. Y entonces los de aquí saldrán todos negativos, todos positivos, y la suma de todos los negativos será igual, exactamente igual a la suma de todos los negativos, los positivos, y a sumarlos todos se hace 0. Dice, para este ejemplo, la media es buena medida del centro, puesto que está en el centro de la distribución de los datos. ¿Sí? Quiero decir, como con la media queremos ubicar el centro del conjunto de datos, pues vemos que nos ubica bien el centro del conjunto, ¿verdad? Porque está en el centro la media. Habrá algunos ejemplos donde la media no esté tan centrada,
En ese caso, vamos a decir que no es buena medida del centro y por lo tanto preferimos alguna otra medida. ¿Preguntas hasta ahí? Damos un break de 5 minutos porque ya los veo cansados. 5 minutos, jóvenes, 5 minutos. Ok, voy a desconectar mi micrófono para que puedan hablar y nada más los oiga yo.
Jóvenes, vamos a reiniciar. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario de lo que hemos visto hasta ahorita? No, profe, hasta ahorita no. Entonces siempre, si ustedes van a hacer esta operación, incluso tiene su demostración matemática, siempre les va a salir 0 esta sumatoria, ¿sí? Para cualquier conjunto de datos, sea simétrico o no sea simétrico. Siempre esta sumatoria les va a salir 0. ¿Sí? Ay, pues aquí tengo su demostración, ¿verdad? Miren ustedes, aquí todas las sumatorias van desde 1 hasta n. Entonces, si usted, ¿qué es lo que puede hacer? Pues meter cada una de las sumatorias a cada uno de los sumandos, ¿verdad? Aquí en el segundo sumando, noten ustedes que x barra es una constante. Estamos aplicando la propiedad número 1 de la sumatoria que les acabo de mencionar. Y si la aplicamos, este nos va a decir que es n por la constante. N veces la constante, donde x barra es la constante. ¿Verdad? Aquí estamos modificando el primer sumando. ¿Qué le estamos haciendo? Pues solo lo estamos multiplicando por un 1. Y si nosotros cualquier cantidad la multiplicamos por 1, no se altera. Nada más que este 1 es un 1 disfrazado, que va a ser n sobre n. ¿Para qué? Para ver en forma clara que todo esto que estoy circulando de azul es x barra. ¿Sí ya lo vieron? Es la suma de las x's entre n. Eso es x barra. Y entonces el primer sumando, si esto es x barra, el primer sumando nos queda n veces x barra. Y acá teníamos n veces x barra, entonces esta diferencia siempre va a ser 0. ¿Sí? Esa es su demostración. Noten ustedes aquí, hay otro ejemplo. Todos los datos, o casi todos, están concentrados aquí. Solo un dato está acá. Este es un dato extremo. Es lo que le llaman un outlier. ¿Sí? Que es muy diferente a los demás. ¿Y eso qué quiere decir? Noten ustedes que los outliers funcionan como un imán para X barra. En este caso, atrae a X barra en esa dirección. Y la jala tanto que la saca del resto del conjunto de datos y nos proporciona una medida del centro que podría ser no adecuada. ¿Verdad? Porque decir que el centro del conjunto está aquí podría ser no adecuada porque casi todos los datos están por acá. Y entonces X barra no es una buena medida del centro cuando tenemos datos extremos. Datos extremos nada más por un lado. Si tuviéramos datos extremos por ambos lados, pues se equilibra. ¿Verdad? Pero si tenemos datos extremos por un solo extremo, jala a X barra en esa dirección y distorsiona el centro, como sería en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso, decimos que X barra no es una buena medida. ¿Por qué? Porque hay un dato extremo y se sale la X barra del centro del conjunto. Dice, en este ejemplo la media no es buena medida del centro, puesto que está fuera del centro de la distribución de la mayoría de los datos y es asimétrica hacia la derecha. En este caso, hacia donde se encuentran los datos extremos. ¿Sí? Aquí tenemos el caso contrario. Es el mismo conjunto de datos, pero ahora le quitamos el dato extremo de este lado y le pusimos, se los
pusimos por el lado izquierdo. Aquí agregamos un menos 90. En el anterior teníamos 90, noten ustedes. Si le ponemos el menos 90, ahora jala la media aritmética hacia el otro lado. Y la saca del conjunto. ¿Verdad? Entonces los datos extremos funcionan como si fuera un imán. ¿Sí? Y distorsionan el centro del conjunto medido a través de X barra. Dice, tampoco es buena medida del centro, pues está fuera del centro de la distribución de la mayoría de los datos. Ahora es asimétrica la distribución, me refiero, es asimétrica hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí tenemos dos datos extremos, ¿verdad? La jalan aún más a la media aritmética, aún más a la media aritmética. Para este ejemplo, la media aritmética no es buena medida del centro, está fuera de la distribución y es asimétrica hacia la izquierda. Entonces, en esos casos, cuando hay datos extremos, generalmente la X barra no es una buena medida del centro para ubicar el centro del conjunto. ¿Sí? La mediana. Dice la definición de la mediana. Bueno, su objetivo es también ubicar el centro, igual que la media. Nada más que es un poquito diferente. Vamos a ver cuál es su definición. Dice, cuando n es par, n me refiero al tamaño del conjunto, tamaño de la muestra. Dice, es el dato central del conjunto ordenado. Porque si n es impar, nada más va a haber un dato en el centro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la muestra y aquí tenemos la muestra ordenada y obtenemos el dato del centro. Siempre va a haber un dato en el centro cuando n es impar. ¿Sí? Siempre n es impar, siempre hay un dato en el centro. En la muestra o el conjunto ordenado. Puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, no importa. Pero siempre habrá un dato en el centro. Y esa es la ordenada, perdón, la mediana. En este caso es 84. Y si nosotros la graficamos, el 84, pues es una buena medida del centro, podríamos decir. La mediana es buena medida del centro, puesto que está dentro de la distribución de la mayoría de los datos. Y la distribución es más o menos simétrica. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Ahora n es par. No hay un dato central en la muestra ordenada. ¿Qué hay? Hay dos datos centrales. O hay ninguno, ¿verdad? Depende de cómo se quiera ver. Pero a nosotros nos conviene verlo como que hay dos. ¿Para qué? Pues para sacarles promedio a esos dos. Y ese va a ser la mediana. ¿Sí? Y entonces la mediana siempre va a caer en el centro del conjunto. O dentro del conjunto. No como la media, que se va siguiendo a los datos extremos. En este caso le vale un dato extremo a la mediana. Ni lo pela. ¿Verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora están con la mediana. Quiten esto, por favor. Ahora con la mediana y la media. ¿Sí? Dice comparación. Ahorita que quiten esto para ver qué dice aquí. Debe de decir comparación entre la mediana y la media. Tenemos un conjunto de 10 datos. Es par. Hay dos datos centrales, ¿verdad? Y la mediana es 4. Y la media es 4.2. ¿Sí? Se puede apreciar que ambas son buenas medidas del centro, con valores similares. La distribución es más o menos simétrica, ¿verdad? Quiero decir que cuando tenemos distribuciones más o menos simétricas,
Ambas son buenas medidas del centro. No importa cuál elijamos. Ambas son buenas. Aunque la X barra tiene propiedades aritméticas mucho mejores que la mediana. Por eso, cuando ambas son buenas medidas del centro, se prefiere a X barra. ¿Sí? Eso es para distribuciones más o menos simétricas. Quiero decir que no hay datos extremos. Porque los datos extremos jalan o se llevan a la media aritmética. ¿Sí? Ejemplo 2. Noten ustedes que hay un dato extremo. ¿Sí? Por lo tanto, se dice que es asimétrica hacia la izquierda, hacia el lado en el cual se encuentra el dato extremo. ¿Sí? Dice, para este ejemplo solo se le agregó un dato extremo el 85, al conjunto del ejemplo anterior. Se puede apreciar que la media sufrió un cambio significativo, mientras que la mediana permaneció igual. Si lo podemos comparar con un solo dato que cambié, bueno, que le agregué, la mediana no le importó, siguió en 4, pero la media cambió de 4.2 a 11.54, con un solo dato que le agregué. ¿Sí? Pero ese dato es muy extremo. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que la mediana no es sensible a datos extremos, pero la media es muy sensible a datos extremos. Dice, lo cual demuestra la gran sensibilidad de la media ante datos extremos y la poca sensibilidad de la mediana. Cuando hay datos extremos hacia la derecha, la distribución se considera asimétrica hacia la derecha. Presenta una gran cola hacia la derecha, ¿sí? Hacia donde está el dato extremo. En este ejemplo, la mediana es mejor medida del centro. Se considera mejor medida del centro, debido a que está en medio de la mayoría de los datos. Mientras que la media no se considera buena medida del centro, porque está fuera de donde se encuentran la mayoría de los datos. En general, los datos son distribuciones asimétricas. Con distribuciones asimétricas, la mediana es mejor medida del centro que la media. ¿Sí? Cuando hay datos extremos, hay una distribución asimétrica y en ese caso, la mediana es mejor medida que la media, medida del centro. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Aquí tenemos un dato extremo del otro lado, ¿verdad? Quitamos el dato extremo que había del otro lado y se lo pusimos en el otro lado. Quiere decir que quitamos el 85 en este caso y sumamos un 80. Quitamos el 85 y pusimos un menos 80. Y pasa lo mismo. La media de 4.4 cambió a menos 3.45. ¿Por qué? Siguiendo al dato extremo. Y entonces la media se salió ya del centro, por decirlo así. Pero la mediana permaneció donde mismo. La mediana es más fiel, ¿verdad? Al conjunto. La media se va con cualquier dato extremo. Entonces, por eso los estadísticos quieren más a la mediana. ¿Sí? La media es poco fiel. En este caso, pues se prefiere porque da una mejor medida del centro y visualmente ustedes lo pueden apreciar. ¿Sí? Vamos con la moda. El objetivo también es medir el centro del conjunto. Es el dato, la definición es el dato con mayor frecuencia. ¿Verdad? Las desventajas pueden no existir o puede ser no ser única. Si no es única, existe dos veces o existen dos modas. Y si hay dos, le llaman un conjunto bimodal. Si hay tres, trimodal. Y así, ¿verdad? Puede haber un conjunto polimodal con muchas modas. Y entonces esa es una desventaja.
¿Por qué? Pues porque no se sabe cuál usar como medida del centro, ¿verdad? Entonces casi no se usa. La moda casi no se usa. Tiende a desaparecer. En un futuro no muy lejano ya no va a aparecer en los libros de texto. ¿Sí? Dice, la moda se aprecia como, para este ejemplo, es un conjunto unimodal. ¿Verdad? La moda se aprecia como no buena medida del centro. Está un poco a la izquierda. Vamos a decir que está un poco a la izquierda. Si tenemos estos datos, visualmente podemos apreciar que está cargada hacia la izquierda. Y entonces consideramos que no es buena medida del centro. ¿Sí? Entonces es el dato con mayor frecuencia. Noten ustedes que es el único dato que tiene 3. Frecuencia 3. Frecuencia absoluta 3. Pero si todos tuvieran 2, de acuerdo a nuestra definición, no habría ninguno con mayor frecuencia. Y entonces no existiría. Pero si hubiera este de 3 y acá hubiera también 3, ya no es única. Sí existe, pero no es única. Sino que el 2 y el 6 serían modas. ¿Vale, vale? En este caso, conjunto unimodal. La moda es 2. El dato con mayor frecuencia, ¿verdad? Visualmente vemos que el 2 es el que mayor frecuencia tiene. Se aprecia como no buena medida del centro. Está un poco a la izquierda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una distribución asimétrica hacia la derecha. ¿Verdad? Por esta cola que presenta hacia la derecha. Aquí dice conjunto unimodal asimétrico hacia la derecha. ¿Verdad? Y entonces consideramos que no es buena medida del centro. Para ese ejemplo, aunque pues tampoco está tan mal, ¿verdad? Si no nos ponemos tan exigentes, podemos decir que sí es buena medida del centro. ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Aquí tenemos otro ejemplo. Conjunto unimodal, quiero decir, una sola moda. Vemos que es el dato con mayor frecuencia. Es el 72, una frecuencia de 4, ¿verdad? Es más o menos simétrico. Es más o menos simétrico. ¿Y dónde está la moda? Está por acá, pegada a un extremo del conjunto, ¿verdad? Está muy hacia la izquierda, se aprecia como no buena medida del centro. Aquí sí es claro que no es buena medida del centro, ¿verdad? Visualmente el centro debe andar aquí entre 80 y 85, ¿verdad? Dice 5 modas, aunque nada más está marcada la primera, hay 5 modas, más o menos simétrico. La moda no es buena medida del centro porque no es única. Aquí, pues si nosotros tomamos a lo mejor esta moda del 80 y del 82, pues puede ser buena cualquiera, ¿verdad? Perdón, es la 79 y la 82. Cualquiera puede ser buena, pero tenemos una en el 70, una en el 71, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y esas, pues no son tan buenas. Entonces, ¿cuál elegir? Pues mejor no se toma como medida del centro, ¿verdad? Cuando son varias. Comparación de las 3 medidas. Noten ustedes que aquí las 3 medidas coincidieron. La moda es 15, la media es 15 y la mediana es 15 también. Ah, pero hay una característica de la distribución. ¿Cuál es esa característica? Que es una distribución simétrica. Y además hay una sola moda. Y cuando eso pasa, las 3 medidas coinciden. ¿Sí? Repito,
Si la distribución es simétrica y tiene una moda, la X barra, la mediana y la moda tienen el mismo valor. ¿Sí? Sí, profe. Eso anótenlo, por favor. Siempre que la distribución sea simétrica y unimodal, las tres medidas de tendencia central tendrán el mismo valor. Cuando pase esto, la media sea la mayor, la mediana de en medio y la moda la más pequeña, generalmente es una tendencia a presentarse en distribuciones asimétricas hacia la derecha. ¿Por qué? Pues asimétrica hacia la derecha, pues los datos extremos estarán hacia la derecha. Y los datos extremos jalan a X barra, ¿verdad? Por lo tanto, incrementan su valor. Y por lo tanto, normalmente es la mayor. ¿Sí? Y entonces esto generalmente pasa, no siempre, pero es una tendencia. Es una tendencia. Entonces, si ustedes ven esta relación que se presenta entre las tres medidas, estarán concluyendo que es asimétrica hacia la derecha. ¿Sí? Y al revés también. ¿Verdad? Aquí los datos extremos se presentan a la izquierda, jalan a X barra y por lo tanto es la menor. La jalan a la izquierda hacia valores pequeños. Por lo tanto es la menor. X barra es la menor de todas, la mediana del centro y la moda la más grande. ¿Sí? Dice, en términos generales, para distribuciones claramente asimétricas, la mediana es mejor medida del centro. ¿Por qué? Ese siempre está en medio de las dos. Y esa es la mejor medida. Bueno, esas son las medidas del centro. Vamos con las medidas de dispersión. Les dije, su amigo hay que ubicar el centro, ¿verdad? Bueno, ya ubicamos el centro a través de la media, la mediana y la moda. Ahora vamos a ubicar qué tan disperso está, qué tan gordito está, ¿verdad? O está muy compacto o está muy disperso. Y entonces tenemos medidas para saber qué tan disperso está nuestro compañero, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas? Vamos a ver 5 medidas para saber qué tan disperso está. Uno es la amplitud, que ya sabemos cómo se calcula. Otro es la desviación media, que nada más vamos a calcular todas las desviaciones. En valor absoluto las sumamos y dividimos entre n. ¿Cuáles desviaciones? Ahorita que les dije que todas las desviaciones sumaban 0. Esas desviaciones. Nada más que sumaban 0, porque unas eran positivas y otras eran negativas. Pero si todas le sacamos valor absoluto, todas serán no negativas. Y en ese caso, nos saldrá un valor positivo, lo dividimos entre n, y esa será una desviación promedio. ¿Verdad? La varianza. Aquí cada una de las desviaciones las vamos a elevar al cuadrado. Y las vamos a sumar y dividimos entre el número de desviaciones. ¿Verdad? Esta es una varianza, cuando dividimos entre el número de desviaciones le llaman varianza poblacional. Y si dividimos entre el número de desviaciones menos 1, le llamamos varianza muestral. Después les voy a decir por qué. Y la desviación estándar solo la definimos como la raíz cuadrada de esta varianza. ¿Sí? Entonces nada más sacamos raíz cuadrada de estos valores y ya. Y el coeficiente de variación, que desde mi punto de vista no sirve, no me gusta. Vamos a ver unos ejemplos donde demuestra por qué. Coeficiente de variación es desviación estándar entre X bar.
¿sí? Según aquí, el objetivo es crear una medida de dispersión adimensional, sin dimensiones, pero que se distorsiona mucho en algunos casos. Entonces, eso es. Esas son las medidas de dispersión que vamos a ver. Y como ya se acabó la clase, pues yo creo ya, ¿no? ¿Quieren que aquí lo dejamos? ¿Lo dejemos? Sí, profe. Perfecto. Profe. Bueno, pues entonces los despido, jóvenes. Pues gracias por haberse conectado. Espero que hayan tenido bonitas vacaciones, que vengan con más ganas de aprender, con más ímpetu y energías. También les pido que se cuiden mucho. Esto no ha terminado. Cuídense mucho. Espero verlos en la próxima clase. Gracias por haberse conectado, por sus preguntas. Gracias por ser mis alumnos. Y pues aquí estamos, cualquier cosa. Les voy a... Vale, pues, gracias, adiós. De usted, ándele, cuídese mucho. Gracias a usted por ser nuestro maestro. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Profesor, hasta luego. Hasta luego, profe. Al contrario, Hasta luego, profe. ya saben, aquí estamos. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Iba a decir algo? Hasta luego. Sí, los que quieran platicar conmigo, voy a estar aquí 2 minutos después de que terminen la clase. Los que pues, ya se pueden desconectar. Ok, muchas gracias, profesor. No, ustedes. Muchas gracias. Sí, sí, señorita, de nada. Hasta luego, profesor, que esté bien. Sí, igualmente, cuídese mucho. Hasta luego.